Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Sonic Glass y el día de hoy les traigo un nuevo video que se trata de nada más y nada menos de Sonic 4 episodio 2, pero la versión THD. Y se preguntarán, ¿de qué trata esta versión y de qué vamos a hablar del video el día de hoy? Pues en este video vamos a hablar de esta versión que se trata de un Lost Media que fue encontrado desde hace mucho tiempo y nadie se dio cuenta. Y hoy les voy a enseñar de qué trata y les voy a enseñar un pequeño gameplay sobre eso. Pero antes que nada les quiero decir una cosa. ¿Quieres ganarte estos $3? Pues deberías usar Honeygate en la descripción. Pero se preguntarán ¿qué es Honeygate? Así que aquí les voy a explicar. Les explico. Pero antes que nada, este video no está patrocinado y solo lo menciono para ustedes si necesitan de alguna ayuda financiera. Honeygate es una aplicación que te permite compartir tu conexión a internet no utilizada con una red global, a cambio ganas dinero por los datos compartidos. Es totalmente seguro ya que no acceden a tus datos ni información personal, solo usan tu conexión a internet para cosas como investigaciones de mercado y estadísticas web. O sea, con solo usar cualquier app con el Honeygate encendido y tu internet activado, estarías empezando a ganar dinero por solo hacer eso. Por otro lado, PwnSap funciona de manera similar, permitiéndote ganar dinero compartiendo tu conexión a internet o completando tareas simples como encuestas. Ambas apps son fáciles de usar, solo descargas la aplicación, te registras y comienzas a ganar con PwnSap y te puedes ganar hasta gift card para Play Store, Switch o PlayStation Network, aparte del dinero. Lo mejor es que si usas mis enlaces en la descripción, empezarás con $3 de regalo en cada aplicación. Con el dinero que ganes, puedes pagar tus estudios, comprar tarjetas de regalo o incluso comprarte juegos para Steam y consolas. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad? Es una forma de hacer dinero fácil y extra mientras continúas con tu día. De nuevo, usa mis enlaces abajo en la descripción para empezar a ganar y ya con todo esto dicho, continuamos con el video. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos sobre el emocionante mundo de Sonic 4 episodio 2 y de Lost Media que les voy a hablar. Pues, para empezar, ¿quién no conoce Sonic 4? Especialmente el episodio 2. Pues, para los nuevos fans de Sonic, Sonic 4 episodio 2 es un juego de plataformas que llegó en 2012 para computadoras, PlayStation, Xbox y dispositivos móviles. Fue desarrollado por DIMS con el apoyo de Sonic Team y publicado por Sega. Este título es la continuación directa de Sonic 4 episodio 1. Al igual que su predecesor, el juego busca capturar la esencia de los juegos clásicos de Sonic para la Mega Drive. En Sonic 4 episodio 2, Little Planet regresa a la Tierra y con él, el Dr. Eggman está listo para ejecutar la segunda fase de su plan maestro. Tras la destrucción del Dead Egg del Sonic 2, Eggman está construyendo un nuevo Dead Egg llamado el Dead Egg MK2 y ha revivido a Metal Sonic para ayudar en sus operaciones. Pero esta vez Sonic no está solo, se une con su fiel amigo Tails para detener a Eggman y salvar el lugar. A pesar de que Sonic 4 episodio 2 recibió críticas mixtas, con algunos elogios o mejoras sobre el episodio, no logró alcanzar el nivel de los juegos clásicos de Sega Mega Drive aunque se planeó un episodio 3. El proyecto tristemente fue finalmente cancelado. Pero aquí le vamos a hablar sobre un análisis a la Lost Media que les voy a hablar. Pero vamos a la raíz de todo esto. La razón por qué les hablo de esto es porque sé que algunos de ustedes habrán escuchado de la versión TDH o la versión NVIDIA y se preguntarán ¿qué es eso? O ¿por qué hablaré de eso? Pues la versión TDH de Sonic 4 episodio 2 fue diseñada específicamente para dispositivos con procesadores NVIDIA Tegra, con ciertos tablets y teléfonos inteligentes de esa época. Esta versión se lanzó en mayo de 2012 al igual que las versiones estándar para otras plataformas, pero se destacó por ofrecer gráficos mejorados y un rendimiento superior gracias a la capacidad avanzada de los chips Tegra. Pues, a decir todo esto, la comparación con otras versiones son los gráficos y rendimiento. La versión TDH representa gráficos de mayor calidad y una mejor resolución en comparación con las versiones de estándar del juego. Esto se debe a la capacidad del procesador Tegra para mejorar las texturas más detalladas y efectos visualizados avanzados. Lo segundo que hablaré es la optimización.
La versión TDH está optimizada para aprovechar el hardware específico de los dispositivos Tegra, lo que resulta una experiencia de juego más fluida y estable en los dispositivos. La tercera cosa que hablaré es la compatibilidad. Mientras que las versiones estándar estaban disponibles en plataformas más amplias como Steam, PlayStation, Xbox, la versión TDH estaba limitada solo para dispositivos móviles con procesadores Tegra. O sea, era muy exclusivo comparado con las otras consolas. Pero hubo una desgracia. Fue eliminado de las tiendas. La versión TDH de Sonic 4 Episodio 2 TDH fue retirada de las tiendas debido a varios factores. Y uno de ellos fue con la compatibilidad. Con el tiempo los dispositivos con procesadores Tegra se volvieron menos comunes y menos relevantes para la época, lo que llevó a una disminución en la demanda de esta versión específica. Y la segunda cosa fue por la actualización de hardware y software, porque los avances en hardware y software que hicieron la versión TDH se volvieron muy obsoleta en comparación con las versiones más nuevas de dispositivos móviles. Además, los desarrolladores a menudo priorizaban actualizaciones y mantenimiento para versiones que tienen una base de usuario más amplia. Y por último fue por las políticas de tiendas, porque las tiendas de aplicaciones y plataformas a menudo eliminan las aplicaciones y juegos antiguos que no se actualizan para hacer espacio para más contenido y más recientes, especialmente si el software ya no se utiliza y no se mantiene. Tristemente por eso que, en resumen, la versión TDH de Sonic 4 Episodio 2 ofreció una experiencia gráfica mejorada para dispositivos Tegra, pero su eliminación se debió a una combinación de factores tecnológicos y de mercado, y es por eso que esta app se hizo Lost Media. ¿Y por qué digo esto? Pues para empezar, un Lost Media se refiere a contenido que una vez existió pero se ha perdido, ya sea eliminado por la pérdida de acceso o falta de conversación. Este término suele aplicarse a programas de televisión, películas, videojuegos, música y otro tipo de medios que ya no están disponibles al público, aunque a veces existen copias en formatos obsoletos o archivos privados que aún se encuentran perdidos pero pronto se tienen que recuperar. Y en este caso, para el Sonic 4 Episodio 2 THD se considera Lost Media por varias razones. La primera es la eliminación de tiendas, ya que como he mencionado, la versión TDH fue retirada de las tiendas de aplicaciones, lo que significa que ya no está disponible para su compra o descargas en plataformas oficiales. La segunda es por la obsolencia del hardware. La versión TDH estaba optimizada para dispositivos con procesadores NVIDIA Tegra, que ya no son comunes. Con la disminución de estos dispositivos, el juego se volvió menos accesible para nuevos usuarios. La tercera razón es la falta de archivos. A diferencia de otras versiones del juego que pueden estar disponibles en archivos físicos o digitalizados, la versión TDH no puede tener copias fácilmente accesibles para su conservación y distribución. Eso a lo que me refiero es que a pesar que tú tienes el archivo Data o el OBB, hay algunas veces que no te podrá funcionar porque también tienes que tener la misma versión de ese archivo. Así que lo hace bien imposible ser jugable. Y por último, la desactualización y el soporte. Porque por el tiempo, la falta de soporte y actualizaciones para esta versión puede haber contribuido a su desaparición de los registros públicos, haciendo que sea difícil encontrar la información o acceder a ella. Y la quinta de todas, nadie quiere sacar el juego por su exclusividad. Esto se debe ya que algunos tienen el APK, pero no quieren publicarlo al público porque quieren hacerlo muy exclusivo entre comillas y presumir que tienen una versión que nadie más tiene. Entonces, estos factores hacen que Sonic 4 Episodio 2 TDH sea considerado un ejemplo de Lost Media, ya que aunque alguna vez estuvo disponible, ahora es difícil de encontrarlo y acceder. Hasta el día de hoy. Porque gracias a un amigo llamado Book, que es el creador de Sonic 4 Episodio 3, gracias a él se encontró finalmente Sonic 4 Episodio 2 TDH. Sí, gracias a él el juego ahora se dejó ser Lost Media, porque él fue el que lo encontró y decidió publicarlo para todo el público. Él me dijo que puede usar su link, así que pues si quieren jugar al Sonic 4 Episodio 2 THD, ya saben a dónde ir. Solo vayan a la descripción donde yo siempre subo los juegos. Y cuando llegamos a esta meta de suscriptores, voy a subir el enlace y tienen que estar ahí. Recuerden que siempre tienen que estar en el servidor de Discord y en mis redes sociales, para así no perderse ninguna novedad del canal y ningún juego que muy pronto subiremos. Pues ya con todo esto dicho, quiero darle un saludo a el creador de Sonic 4 Episodio 3 llamado Book, y muchas gracias por encontrar este archivo. Si no fuera por él, esto sería aún un Lost Media.
Aunque el único problema es que este juego no puede ser muy compatible con algunos celulares. ¿A qué me refiero? Pues, ¿recuerdan el Sonic en All Star Racing Transformer de 2014? Recordemos que encontrarlo ahora es como el Sonic 4 TDHD. Y depende de la suerte y de tu dispositivo que funcione o no, ya que con el Sonic 4 Episodio 2 THD tienes que tener suerte y un buen dispositivo para que funcione, ya que he enviado el juego para algunos beta testers como mi amigo Baxes y Retro, y me reportaron que el juego tiene como se ve oscuro. Entonces, y pues ya con todo esto dicho, así concluimos nuestro viaje por Sonic 4 Episodio 2 TDH. Esta versión que una vez ofreció gráficos mejorados y una experiencia de juego optimizada para dispositivos en Nvidia Tegra, se había convertido en un caso de lost media debido a su eliminación de las tiendas y de la exclusividad de la gente y la obsolencia de los dispositivos compatibles. Si alguna vez jugaste la versión TDH o tienes recuerdos de ella, déjame saberlos y compartirlos en la caja de los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte y activa la campanita para estar al tanto de futuro contenido sobre Sonic y más. Con esto aprendemos que gracias a la comunidad podemos encontrar y ayudarnos en varias cosas, ya que gracias a la ayuda de Book encontramos el Sonic 4 Episodio 2 TDH, y porque si no fuera por él, aún hubiera sido Lost Media. Así que tal vez en un futuro podemos encontrar más tipos así de Sonic de Lost Media. Pero gracias a él, ahora todos podrán jugar la versión TDH. Bueno, siempre y cuando funcione su dispositivo, claro. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el futuro video. Adiós.